Bona tarda a tots i benvinguts els presencials aquí i també els que estan connectats via online a través de videoconferència que participen de les nostres activitats culturals. Bé, avui la nostra activitat cultural d'avui corre a càrrec del doctor Enrique Rubio. Ell és un metge neurocirurgià i la conferència, doncs, sempre és molt particular, les seves conferències, amb els títols, tenen molt característic d'ell. Me sigue doliendo, però ja no me importa. Un petit resum de presentació del nostre conferenciant, el doctor Enrique Rubio, va ser cap de servei de neurocirurgia a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, és professor titular de neurocirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha dirigit 23 tesis doctorals, acadèmic numerari de l'Acadèmia de Ciències i Lletres de Jerez de la Frontera, ha estat president de la Societat de Neurocirurgia de Catalunya i Balears, representant de la neurocirurgia catalana a la Comissió Nacional de Neurocirurgia, col·legiat d'honor de la Societat Andalusa de Neurocirurgia, té publicat 250 treballs en revistes nacionals i internacionals, ha participat també en 10 capítols en llibres sobre neurocirurgia, té 300 comunicacions en congressos nacionals i internacionals, és acadèmic electe de la Real Acadèmia de Medicina de Càdiz i també és acadèmic d'honor de l'Acadèmia de Neurocirurgia de Catalunya. Com els havia dit abans, al principi, doncs, la seva conferència porta per títol Me sigue doliendo, pero ya no me importa. Amigo Enrique, tienes tú la palabra. Muy bien. Muchas gracias a todos por venir. Que Dios se los pague. Me encanta que vengan. Porque unos días atrás venía muy poca gente, quizás porque llovía, ¿no? Pero vamos, de todas maneras me encanta que hayan venido. Miren ustedes, el trabajo que voy a presentar es el que me ha intimidado más en toda mi carrera. Llevo 65 años de neurocirugía. Tengo 87, llevo 65 trabajando en neurocirugía. Nada me ha impresionado tanto como esto. Me dejó perplejo. He tenido años en que soñaba con ello, pero no de una manera desapacible, sino, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué es? Pues miren ustedes, yo era de los más jovencitos que había trabajando en el servicio de neurocirugía de Sevilla y al más jovencito se le indica todo lo malo, ¿no? Y a mí me dieron la cirugía estereotáxica del dolor, entre otras cosas, movimientos anormales como el del Parkinson, como la distonía, trastorno de conducta, y empecé a operar en esto. El fundamento de esta cirugía la tenía la Sorte en Burdeos. Este hombre vio que el haz espinotalámico antiguo, cuando circula por el tálamo y se hacía una lesión sobre él, el dolor mejoraba un poquito. El dolor es lo más maldito que ha hecho Dios sobre esta tierra. Yo no he visto nada tan mal. Yo que he operado tantos dolores y para colmo mi pobre padre murió con dolor. Me dejó tan impresionado que al dolor le tengo un verdadero respeto. De forma que cuando vi esto, al día siguiente de operar la primera enferma, que tenía un carcinoma abdominal que la mataba de dolor, le hice sus lesiones en el tálamo. Después les enseñaré a ustedes la técnica. Y por la mañana cuando la veo le digo, ¿cómo está, doña Matilde? No sé si se llama Matilde, pero vamos a llamarle Matilde. ¿Cómo está, doña Matilde? Muy bien, estoy muy bien. ¿Y el dolor? No, el dolor sigue igual, pero ya no me importa. Y digo, ¿cómo dice usted? Explíqueme eso, porque me está entrando mareo de muerte. Pues sí, el dolor sigue igual, pero no me importa. Explíqueme usted eso. Yo no puedo entender la dualidad del dolor persiste, pero no me produce una afección, no me desagrada, no me mata, eso no lo entiendo. Sigo sin entenderlo y les invito a ustedes que si alguno tiene una idea genial que me la diga, porque yo no sé cómo se puede desconectar la sensación del sentimiento. Sentir el dolor y la emoción de un estímulo externo tiene que ser percibido por el cerebro para darle una connotación positiva o negativa. Pues bien, cuando se corta uno de los hades que vinculan el estímulo periférico
hasta la corteza frontal, pasando por el tálamo, al señor o a la señora el dolor le importa un pepino, así de gordo como le estoy contando. Después se ha visto que es todo este haz que vehicula. Voy a seguir proyectando. Perdonen ustedes que me embalo y les voy a dar la conferencia antes de presentar las diapositivas. Pero lo importante es que a un enfermo que operé de una lesión talámica por dolor terrible, a la mañana siguiente seguía con el dolor, pero ya no le importaba. Y aquello me dejó absolutamente aturdido. Y sigo aturdido y no sé la respuesta. Es muy gracioso esto. Permítanme una anécdota que no tiene nada que ver con esto. Yo trabajé en el hospital de la Santa Cruz en Sevilla. No Manuel, de la Santa Llaga, en Sevilla. Y el catedrático de cirugía, uno de ellos era Zarapico. Y un día nos dicen, oye, ha llegado un tío con una puñalada en el corazón. No era este, pero era exactamente esto, un tío con una puñalada en el corazón. Esto no tiene nada que ver con mi conferencia. Les refiero a ustedes a la anécdota referenciando la diapositiva. Total, que nos subimos todos, tenía una especie de cosa de paraninfo con cristales desde arriba, se veía el quirófano. Y allí estaba el señor con su cuchillo en el corazón, latiendo. Está con todo verdaderamente angustiado. El cirujano que se llamaba Pera, no Pera el catedrático, otro Pera. Este Pera, pues prepara aquello, pero con una parsimonia que yo estaba verdaderamente angustiado. Ese tío, que uno corre, como lo coge todo, le rompe la camiseta, la llena de yodo, le pone todo esto, intuban al enfermo. Y cuando intuban al enfermo, el tío ya está preparado, le dice a la enfermera, prepare agujas las más grandes que tenga. Y la otra, prepara tus agujas. Todo esto, como se los estoy explicando a ustedes, además viéndolo bien. Pega un corte, llega a las costillas, corta una costilla y llega al pericardio. Y allí está su cuchillo. Y el tío coge un porta con una aguja grandísima y le dice a la otra, prepárate. Saca el cuchillo y da un punto. Con el primer punto que dio, el chorro llegaba al techo, de verdad. Total, que dio 3 puntos y se acabó la vida. Nos quedamos tan sorprendidos de cómo el tío había hecho aquello, de cómo su cerebro le había dicho, bueno, voy a hacer esto. Había operado al enfermo antes de operarlo. Pues ¿saben lo que le pasó a aquel enfermo? Que 3 días más tarde se confunden de transfusión y se muere. Esa es la puñetera vida. Así, ¿verdad? Pues muy bien, miren ustedes. Ya les he explicado esta cosa. Miren ustedes cómo dice este hombre esto que me emociona. Este es un catedrático de fisiología de Granada que ahora está en Madrid. Y dice, cómo un montón de células enmarañadas unas con otras pueden dar lugar a un ser vivo que piensa y siente, que llora y ríe, y con ello levanta la mirada hacia el infinito universo y se pregunta por el sentido de su existencia. No me digan que no es una maravilla, ¿no? Dice que este tío está un poquito mochale, pero bueno, no importa que esté mochale. Lo que dice es muy bonito, ¿verdad? Sirve. Yo me extraña mucho. Tengo un amigo poeta de los gordos, de los poetas gordos. Este hombre decía unas cosas, no tenía cultura ninguna, nada más que de poesía, pero decía unas cosas tan afinadas, tan acertadas, que decía, ¿de dónde lo saca, no? Cuando le nace su hija y le toca los dientecitos, dice, porque crecer es solo el argumento que de la flor tiene una simiente. Me pareció genial, ¿no? Una simiente tiene, el porvenir va a depender del argumento que tenga esa simiente. Perdonen que me estoy liando. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo se podría definir el dolor? Lo más terrible que tenemos los médicos, los que nos dedicamos a la biología, es que tenemos que dar una definición de las cosas bien hechas, que sea exacta, que no sea tonta, que no sea cursi, que acierte. Decía Cooper que era un enamorado del dolor, que era una sensación y un sentimiento. Sensación en cuanto se percibe periféricamente, sentimiento en cuanto se siente en el cerebro, o en la conciencia, o en la mente, o lo que ustedes quieran llevarlo. Pero Miguel Hernández, cuando se le muere, saben que es el poeta del pueblo de nuestro amigo Montesino, que dice, temprano levantó la muerte el vuelo,
Temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No hay extensión más grande que mi herida. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Había topografiado los caminos, la periferia, el tránsito del dolor y el reconocimiento a nivel cerebral de la malignidad del dolor. Este hombre, que seguramente no sabía nada de medicina, había conseguido dar la mejor definición que yo he oído. Vamos a dar un poquito una idea de cómo funciona el dolor. Estas definiciones son siempre torpes y vulgares, pero hay una cosa que sí me interesa mucho. Hay un dolor neuropático que es por afectación del nervio, por sección parcial, por exceso, por falta de freno del estímulo. Y otro dolor, el neuropático es un exceso de estímulo, algo que comprime un nervio, no parte el nervio. El nociceptivo parte el nervio. Parte el nervio y casi siempre parcialmente. Y esos son los dolores terribles, los que no sabemos qué hacer con ellos. Van por otro camino, se portan de una manera terrible y son los más terribles. Y después, esto que tanto le gusta a los psiquiatras del dolor psicógeno, que pues yo que sé lo que es el dolor psicógeno. Lo que sí me voy a referir al dolor neuropático y al nociceptivo. Está claro, ¿verdad? Dice este hombre que me encanta, ¿cómo se llama? Este tío. Bueno, dice que estamos en medio de un manejo extraordinario del cerebro donde hay algunas cosas que lo hacemos muy bien, que son de rutina, el ritmo de nuestro corazón, el azúcar en sangre, todo lo que es mecánico, pues se puede hacer. Ahora, cuando llegamos al afecto, al sentimiento, a las funciones superiores, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Cómo lo digerimos? Y viene en consecuencia esta playa de estupideces que estamos diciendo, que los descriptores de estas cosas dicen tonterías. El dolor es, no sé, el dolor, digo usted que duele mucho, joder, y cállese un poquito, ¿no? Pues este hombre lo dijo claro, el cerebro funciona bien cuando gestiona automatismo. Respirar, andar, pero cuando entra en acción los pensamientos, la imaginación, el razonamiento, las emociones o las intuiciones, el mundo parece derrumbarse. Me encanta. El tío distingue, claro, aquello que es orgánico, aquello que se puede palpar, cortar, estimular, y aquello es otro que no sabemos dónde está. Pero no sabemos dónde está porque el hombre está en una evolución intermedia. Ni es un primate de la cueva, ni sigue el razonamiento, y se ha metido en un nuevo campo donde empieza a ver que hay cosas que no sabe. Y eso le apasiona, y los buenos convertidores nos entusiasma también a los demás. Miren ustedes cómo va el devenir, por qué cortaba yo aquella fibra. Este Egamoni, este tío era divino. Era un alto político de Portugal, un millonario. ¿Estoy haciendo algo mal? Vale, pues me gusta poner eso. Le voy a poner esto. Aquí ¿Y mismo entonces me puedo mover? puede moverse. Ah, muy Es bien. que lo veo sufriendo y para que no sufra le pondré el micro porque es que llegará el momento en que los que estén en el Zoom se me van a quejar. ¿Vale? ¿Me escuchan? No, ahora. ¿Me escuchan? Miren ustedes, yo cuento más anécdotas que digo ciencia. Mi ciencia era rompí el lóbulo, el talámico, los núcleos intralaminares y el señor no reconoció el dolor. Esa es la base y ya me podía callar e irme. Pero no me resigno, ¿no? Digo, bueno, miren ustedes, este señor va a Londres a un congreso muy importante que había allá, esto fue a principios del siglo XIX, donde este Fulton presenta dos monitos, dos chimpancés, y los presenta una película, y los presenta antes de operar y cuando se han operado. Antes de operar se pegan, se tiran, se pinchan, se quitan la comida, son dos imbéciles, son dos impertinentes, ¿no? Y después de hacerle una lobectomía frontal, le pinchaba ambos lóbulos frontales y vertía una sustancia tóxica en los lóbulos frontales. Los monitos se ponen como Dios, derechitos, tranquilitos, ordenados. Y el tío que debía ser se va, contacta con Antonio Almeida Lima, que era un cirujano, que yo he cenado con él una noche en Portugal, y le dice, Antonio, mira, vamos a operar a unos enfermos
y cogen un montón de enfermos sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y los operan. Y le hacen varias técnicas, le pinchan por debajo del ojo y cortan el lóbulo frontal. Hacían barbaridades visto con la moral que tenemos en nuestros días, pero eran terribles las consecuencias de los locos. Lo cierto es que los ponían amansadísimos y ya se dieron cuenta de que el dolor les era indiferente. El dolor les era indiferente. Había algo más, aparte de calmar sobre todo su inquietud, ¿no? Esa intranquilidad, su angustia, ese movimiento. Este tío ya vio esto y ya lo describió. Este es él. Hizo la primera leucotomía en 1927. Lo querían meter en la cárcel. Yo no sé si yo lo hubiera metido, pero desde luego él describió el mundo de la psicocirugía. La psicocirugía en América se hizo mucho tiempo después. Lo que pasa es que él tenía un procedimiento muy rutinario que sabe Dios cuánto se le moriría y cuánto no estaba indicado. No hizo ninguna prueba antes. Era lo que se llama un lanzado, que hoy seguro que estaba en la cárcel. ¿Cómo va el dolor? ¿Cómo va esto del dolor? Miren ustedes, todos los seres vivientes tenemos 4 sistemas para sobrevivir. Huir del dolor, tener reproducción, tener una parcela y buscar la economía. Tenemos un sistema que huye del medio externo agresivo. Se llama sentido de la huida. Pero eso lo tienen las bacterias. Cuando ustedes ven unas bacterias a un microscopio y enciende la luz, las bacterias salen corriendo por la periferia. O sea, estos bichitos que no tienen sistema nervioso, pero ya tienen un sistema de huida. Y después en la escala animal se va viendo, se va viendo, se va viendo y se va complicando y se va complicando. Y ya no es un sistema solo, hay varios sistemas de huida. Y uno de ellos es el dolor. El dolor que va desde la periferia, donde se recibe por los órganos de los sentidos, pasa por el tálamo y va al cerebro. Pero hay 2 tipos. Uno, el ¿Estoy largándome mucho o no? No, pero bueno. Miren ustedes, existen 2 tipos. Eso redondito que está ahí es el tálamo, y aquí es el tálamo. Uno va pasando por el tálamo, es el más antiguo, es el arquidolor, el arquisistema, y el otro no va por el dolor, va por la cápsula interna. Van los 2 por la corteza, pero tienen uno un componente emocional y el otro un componente orgánico. Me duele. Ambos van a la amígdala del hipocampo. La amígdala del hipocampo es la que nos pone en alerta contra el peligro. Pero además es la que produce la depresión. Ustedes me van a perdonar si voy haciendo mezclar cosas, ¿no, don Manuel? Estoy mezclando muchas cosas. Pues este señor, una chica con 7 años de repetidos intentos de suicidio, cientos de intentos de suicidio. Y por supuesto con una depresión. Le ponen un electrodo en la amígdala del hipocampo. La punta del lóbulo temporal tiene un organismo que se llama amígdala del hipocampo y que forma parte del sistema límbico. Se llama límbico porque da vuelta. Bueno, pues cuando le estimulan la amígdala del hipocampo se le quitan las ganas de suicidarse, se pone buena. Se acaba de publicar hace una semana o 2 semanas y está descrito en mi blog que se llama enriquerubio.net. ¿Cómo es esto? O sea, cómo la amígdala del hipocampo, que está encargada de la memoria reciente y de huir del peligro, es capaz de quitar una depresión. ¿Y qué es la depresión? Es decir, un tío como yo que da una charla como esta, es que solamente pongo preguntas. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Me está sorprendiendo continuamente. Pero le tengo cogido el tranquillo. El ser humano está en un momento intermedio de la evolución. Primero era un monito, después fue el Homo sapiens, y ahora está ya jugando con el ordenador. Tiene la inteligencia artificial, tiene todos esos mecanismos que lo van a convertir en otro hombre, y entonces va a entender de qué va la cosa. Y puede ocurrir 2 cosas, que se destruya o que alcance una felicidad. Felicidad que pasa por no trabajar y no tener dolor, ni malestar interior. A eso es lo que aspira el hombre. ¿Por qué es hijo de Dios? Porque Dios le quiso dar a sus hijos algo importante, no lo que tenemos. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que estamos pasando? Los padres matan a los hijos se comen a la madre. Es una carallada. ¿Esto qué es? No podemos seguir así. Yo no creo que la gente sea mala. Yo creo que tiene un cerebro
que no es el que necesitamos para ir por la vida. Bueno, voy a seguir, ¿no? Miren ustedes el estudio que hay de estas fibras tan fantásticas. Este es el lóbulo límbico. Te irrompen, ven un cerebro por la parte media, el cuerpo calloso las une, le comunica este hemisferio con este otro y tiene unas funciones extraordinarias. Pues la parte media se llama lóbulo límbico y se encarga de las emociones, de gestionar las emociones, ese campo terrible y complejo que estamos hartos de oír en manos de los poetas, pero que nadie sabe de qué va esto, qué coño es la emoción. Lo cierto es que, fíjense que es importante, la evolución se ha marcado porque se han superpuesto diferentes campos. Ven ustedes todas las vías que comunican estructuras vitales. Aquí está la amígdala del hipocampo, que es la que se encarga de la memoria inmediata y del rechazo a lo violento. Pero es que hay cientos de ellas, cientos o por lo menos muchas. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se anida esto? ¿Cómo le doy yo a eso una explicación? Yo no tengo ninguna explicación. Lo que sí creo, y eso lo dice Harari, que este cerebro tiene que modificarse, tiene que desaparecer. Es demasiado complejo y tiene demasiadas obras, porque en la evolución todo lo que es una cosa sobre otra va produciendo deterioros. Y ahora les enseñaré a ustedes una cosa muy interesante. ¿Cómo hacía yo este tipo de intervención? Enfermo con anestesia local, se le coloca un marco de estereotaxia. ¿Ve? Se le hacía un agujerito en el cráneo con un trépano a un lado y a otro. Se le metía en este es el sistema ventricular, unas cavidades que hay dentro del cerebro que transportan y fabrican el líquido cefalorraquídeo, y que además tienen una serie de funciones complicadísimas, en teoría, otras cosas espirituales, de las que dicen, bueno, pero ¿esto qué coño tiene que ver con la fabricación del líquido? Pues sí, pues además hay cosas. Lo cierto es que yo hacía una ventriculografía, que era meter un contraste yodado, hacer una radiografía y localizar el punto que yo quería lesionar. Perdón. ¿Qué es este? Ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo y a su lado el tálamo. El tálamo medial. Y hacíamos, ¿cómo sabía yo dónde estaba? Miren ustedes, estaba comisura anterior, comisura posterior y en el tercio de unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior, allí hacía yo mi lesión. Miren ustedes qué bonito. Esto está sacado del atlas de Chatterbrand y Bailey, que hicieron minuciosamente un reconocimiento de todos los núcleos del tálamo, casi nada, hace siglo y medio, no más. Bueno, pues aquí no pueden ustedes ver. Lo cierto es que esto es una autopsia de uno de los enfermos que murió, en la que se ve la lesión, pues no se ve. ¿Qué es lo que yo pretendía? Yo pretendía que la lesión periférica, la sensación de dolor que se transmite a los núcleos intralaminares del tálamo y de aquí al lóbulo frontal, cortarlo aquí. Se sabía que cortándolo aquí el dolor cambiaba, pero esto no se sabía. Y esto es lo que yo hice y lo que encontré, eso que le he dicho, el dolor sigue igual, pero ya no me importa. ¿Qué ideas tenemos de los antecedentes de esta cirugía? Esto ya no tiene nada que ver con mi proyecto, sino, miren ustedes, este es Phineas Gage. Tenía unos 66 de estatura, era como yo de bajito, pero tenía el tío 2 bemoles. Trabajaba en los ferrocarriles de Norteamérica y era un modelo de ejecutor, un tío no tenía carrera, pero lo hacía todo muy bien. Y el tío inventa esto. Esto lo inventa él. Era una pica que tenía 1,7 m de largo y 4 centímetros de espesor. Con tan mala fortuna que cuando el tío está haciendo un agujero para reventar una roca, ¡pah!, sale disparado y miren por dónde le entra. Le entra por debajo del malar, por dentro del globo ocular y sale por el vértex. Pues no le pasó nada. Estuvo unos días con pus que le salía por aquí, hay un médico que lo vio, que lo describe muy bien, pero el hombre no tenía una idea anatómica y no. Lo cierto es que en la unión de los frontales con los parietales, en la fontanela esta,
le da en la espada y debió destruir la cara interna y medial de los lóbulos frontales. Es decir, que le hizo una leucotomía bifrontal. Pero claro, esto es muy relativo. Primero, esto se ha hecho por la mujer de Damancio 25 años más tarde. Y ahí puede caber toda la ilusión que a ustedes les dé la gana. Lo cierto es que aquel hombre, que era un modelo de comportamiento, se vuelve un sinvergüenza, un charlatán, dice blasfemia, y tiene el síndrome del falso Diógenes. Acumulaba todo. Era la primera vez que la historia reconoce que una lesión del cerebro produce un trastorno psíquico. Hasta entonces no se tenía idea. Porque si había gente con grandes golpes en el cerebro, pues estaban tan mal que no había manera de interiorizarlo. Esta es la primera vez que se hace una entrevista. Una lesión bifrontal produce un síndrome frontal que se caracteriza por ausencia de afectividad, me importa todo un pepino, yo hago mi propio mundo. Y de un hombre que era un modelo, se convirtió en un charán. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy yo diciendo? Estoy diciendo algo que tiene lógica anatómica, porque si las cosas no tienen una expresión anatómica en medicina, duden de ella. Todo tiene que tener una expresión. Miren ustedes, estamos en la conjunción de tres cerebros. Esta es la teoría de MacLean, que decía, somos la mezcla de un cerebro de reptiles, de un cerebro de mamíferos y de un cerebro humano. Esto es el mesencéfalo, esto es el diencéfalo con algo de corteza, y esta es la corteza. Esto se encarga de funciones elementales, comer, vivir, procrear. Aquí empiezan las emociones, aquí las liamos. Ahí es la suma de una serie de estructuras de las cuales no están bien adaptadas. Piensen ustedes que el mayor número de enfermedades de nuestros días, aparte de las degenerativas, es los trastornos psíquicos. 1/3 de la población mundial tiene algún tipo de distimia, o depresión, angustia, o inquietud, o intranquilidad. Es decir, esto es tan importante que hace falta remendarlo. Hace falta que la biología lo remiende. Y después llegamos a esto. Esto es muy bueno. Esto ya no es... Pero esto gobierna esto. Si no se ponen de acuerdo reptiles, mamíferos y homínidos, la hemos liado. Y seguramente la polución que estamos sufriendo hace que este equilibrio no se consiga y que tengamos las explicaciones de las barbaridades que estamos viendo. La gente no es mala, la gente está loca. Matar a la madre, meterla en la nevera y comerse a pedacitos, o coger a la hija y ponerle un ancla y tirarlo al mar, eso no es. Por lo menos no es enfermedad, eso es el demonio. Me es más fácil entender que es el demonio que no todas las explicaciones científicas. Cuando llega un señor de estos que le gusta la neuropalabra, y eso es que la madre vio cuando el padre se ponía en calzoncillo, entonces, Dios mío, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué no somos tan honrados de decir, yo no sé qué coño pasa aquí? Aquí está pasando algo importante. Estamos en un momento de la evolución en que ni el hombre es tonto, ni tampoco listo. Necesitamos que tenga una escala de valores, no solamente del mundo que le rodea, sino él, y que le diga, mira, te estás comportando mal, suponiendo que esto es así. Miren ustedes qué bonita es el señor Einstein con su cabeza, el cerebro de los hombres, el cerebro de los mamíferos y el de los reptiles. Pero tienen que estar adaptados. Ojo, como haya alguna fibra que se corte o algo que la intoxique, se transmite, estamos jodidos. Decía el François Sagan, decía, en el fondo de la calavera de cada uno de nosotros hay algo así como el cerebro de un cocodrilo. Es genial, ¿verdad? Es decir, somos la mezcla de una serie de representantes anteriores que han llegado a ese tipo de hombre, pero ojo, que estamos a la mitad del camino, ¿eh? Que podemos ir para atrás, pero también para adelante, o al revés. ¿Cuáles eran las conclusiones mías? Muy fáciles. El resultado en los enfermos con dolor nociceptivo era malo. Cuando había un nervio cortado, una neuralgia del trigémino operada, un miembro fantasma, una amputación de un brazo, cuando había algo en que eran lesiones de nervios, los resultados no eran nunca buenos. Por el contrario, cuando eran por exceso de estímulo, cuando había un nervio comprimido pero no cortado, los resultados eran excelentes. Todos decían
con un lenguaje más o menos culto, es decir, el dolor ya no me importa, ¿no? Pero había otra cosa que me dejaba con la boca abierta. Se le curaban todas las pupas, o sea, un tío con un angioma plano, y se le quitaba después de haberse hecho una lobectomía frontal. No era lobectomía, era talamotomía, o sea, en el camino, desde la periferia, el tálamo, la corteza frontal. Pues las lesiones, se les curaban las lesiones dérmicas, variadas, y yo no he encontrado todavía nada de eso. Creo que ya voy a terminar. Miren ustedes, los componentes externos que nos mutilan son dos. Emoción, y el toro es expresión de eso. Si significa echarte por el lado, como te eche por los cuernos te va a enterar. Tienes que echarte por fuera, eso significa emoción. ¿Y cuáles son las emociones? La emoción es la percepción, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, es la sensación de un estímulo externo, pero ya mediatizado. Ya estoy fabricando algo para evadirme de él. Miren ustedes, cuando es el neurotransmisor, la sustancia que pone en marcha el movimiento, si es adrenalina, tenemos el enfrentamiento contra el que nos agrede. Si es vagoinsulínica, es la depresión, no sabemos qué hacer, te quedas parado ante aquello que te está agrediendo. Y después hay una mezcla de las dos. Esto sería primero la emoción, y esto ya es una mezcla de emoción y de sentimiento. El sentimiento es el que no podemos bloquear, lo tenemos que bloquear artificialmente, pero soñamos con que un día podremos controlar nuestras emociones como hacen los del yoga. Y ya está todo. Muchas gracias. ¿Les ha gustado el tema o no? Está simpático, ¿verdad? Sí. Algú de vostès vol fer algun comentari en relació Don Manuel. a la conferència? Tome. Por alusiones personales no tengo más remedio que intervenir, y hace ya varios años que no toco un micrófono, como es fácil de apreciar. Lo hago no para felicitar al conferenciante, sino para agradecer tantas cosas que nos ha explicado y cómo podemos entender a partir de ahora algunas cosas que cuestan trabajo conocerlas. Por ejemplo, pues decimos, se muere un amigo, ahora tengo un profundo dolor y tal. Entonces, ya sabemos que ese dolor que hace poco el grupo de pediatría, que llamamos Pediatric Clinic, ha perdido a Juan Antonio Molina Font, a Rafael Jiménez González, a María Anunciación, Martín Mateos, a Rafael Arca, a Nino Rambruschini, un montón de amigos. En esto, quizás potenciado por la pandemia, todos habrán visto este fenómeno, hemos tenido un profundo dolor. Ya sabemos que ese es otro tipo de dolor. Todos los médicos nos hemos interesado por el dolor. Por ejemplo, mi discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Cataluña en el siglo pasado versó sobre sueño y esperanza de una medicina sin dolor. Todo ese tiempo ha pasado y ese sueño y esperanza no lo he conseguido. Perfecto, fue un atrevimiento de plantear aquello. Y entonces me quedan algunas preguntas que le quiero decir al amigo Enrique Rubio. Entonces se decía que los niños nacidos de parto vaginal, de parto con dolor, eran más resistentes al dolor, y que los niños nacidos de parto sin dolor eran vulnerables al dolor. Por el contrario, se decía también entonces, yo no sé ahora, que los niños que han sufrido maltrato van a ser más susceptibles al dolor. El maltrato es una lacra, el maltrato infantil, como todos saben, y demás. Entonces, estas preguntas así un poco superficiales las someto a la mayor autoridad
de nuestro conferenciante, al cual nuevamente felicito. Muchas gracias, don Manuel. Es usted un encanto de persona y un sabio. Mire usted, yo no sé responderle a estas cosas. Yo lo único que me da mucho miedo es la gente romántica cuando dan conferencias o escriben algo. Por ejemplo, un señor aquí dio una conferencia, un periodista muy bueno, en que se había visto que los cerebros de los niños de mala conducta, los psicópatas, ¿no?, pues que tenían alguna deformación comparada con los cerebros sanos. Y efectivamente se habían recogido, en Cataluña se recogieron alrededor de 500 resonancias magnéticas, y se comparó con resonancia magnética. Parecía que había un abultamiento del lóbulo parietal. Y entonces ya está, pues ya lo tenemos. Cuando el lóbulo parietal se pone grande, pues eres malo. Y yo decía, bueno, ¿y eso qué coño quiere decir? O sea, pues, si el niño lleva los zapatos estrechos, a lo mejor es malo todavía. Y si en tu casa hay cucarachas también. Es decir, esto no lo entendemos, don Manuel. A lo mejor aquel lóbulo parietal grande interviene en la maldad del niño. ¿Pero por qué camino? O sea, ¿por qué camino yo dejo de reconocer el dolor? El dolor está ahí, sigue igual, pero ya no me importa. No sé, ¿no cree usted que hace falta un nuevo tipo de lenguaje para entender esto? ¿O un nuevo tipo de pensamiento? Eso es lo que creo que nos queda. El hombre, la Mardelicio, ha hecho muchas cosas y está haciendo muchas cosas, pero hay otras cosas no tocantes al espíritu del hombre, no le ha hecho nada. Las religiones le intentan ayudar a su manera. Yo soy religioso, que no dude nadie, pero desde luego no sabemos qué es esto. Me parece más honrado decir, bueno, yo voy a buscar, Señor, échame una manita y márcame el camino, pero yo no lo entiendo. Si quiero ser honrado conmigo, no puedo entender esas versiones. ¿Digo muchas tonterías, don Manuel, o no? ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Enrique, ¿tú crees que en el futuro, en vez de cortar cirugía, podremos hacer como si fuera un reset a nivel cerebral para esto de la agresividad, de las emociones, la gente, como dices tú, de la forma que se comporta actualmente, a base o de microcorrientes o combinaciones, láseres, ultrasonidos, etcétera, sin necesidad de intervenir? Ya hemos visto que el famoso ahora del Tesla pues ha hecho que se implantara en Neuralink, en una empresa que ha creado, varios electrodos dentro del cerebro. Pero claro, hay que hacer un agujero, meter aquí un aparatito y hacerlo de una forma, diríamos, también agresiva, por decirlo de alguna forma. ¿Tú crees que se llegará a poder hacer esta especie de reset que intervendrá a nivel físico, por decirlo de alguna forma, y a nivel, evidentemente, celular? Yo estoy seguro que se llegará. De hecho, lo que tú estás diciendo del Tesla, la amígdala del hipocampo, la que se encarga de la memoria reciente y de la agresividad, tiene 1,5 centímetros. 1,5 centímetros es mi uña. Pues ahí registran una serie de núcleos los cuales estimulan. ¿Y eso cómo coño se hace? ¿Cómo se puede ver dentro de 1 centímetro miles de neuronas que tienen miles de comportamientos distintos? ¿Y no te da la impresión de que esto es cachondeo? De verdad yo puedo saber midiendo, por muy listo que sea el tío, por mucho que sepa de potenciales evocados, estimulando. ¿Cómo tiene que ser el estimulador? Te puedes imaginar. Un pelo es gordo. Pues llega allí por unos cuantos y entonces encuentra que el potencial de aquel grupo neuronal es distinto. Pero ¿cuál es la referencia? ¿Por qué? Porque tiene muchos voltios, muchos vatios, mucha longitud, porque es inverso, porque es positivo. Pues no lo sé. Lo cierto es que el tío que estaba un poco desocupado aquel día le dio 2 o 3 descargas y le quitó la depresión. Eso no va en contra de lo que me está preguntando. Yo estoy seguro que haremos eso. Hasta haremos cuando podamos controlar nuestros sentimientos, pero tenemos que entenderlo. Tenemos por qué saber que cuando me hacen una lesión frontal, deja de preocuparme el dolor. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Porque es que el hecho de convertir este transporte, te cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo he hecho yo para hacer que no me entere del dolor? El día que lleguemos a eso, te aseguro que lo llegaremos. Eso si no nos mata antes la epidemia de virus o más cosas. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? A mí, si me permite, sí que te quiero preguntar alguna cosa. Es difícil, y en estos momentos imposible, creo yo, intentar explicar una respuesta anímica, pensamientos, recuerdos, memoria, aprendizaje, a través de una reacción química, es decir, con una base material.
el materialismo realista no nos explica en absoluto la actividad anímica nuestra. En absoluto lo explica. Aunque lo intentemos buscar, en este momento no tenemos la respuesta. Sabéis que hay una sociedad, el transhumanismo, que actualmente tiene un gran renombre, que a través de la ingeniería genética, la inteligencia artificial y toda la gran tecnología, pretenden buscar un ser humano sin dolor, sin enfermedades neurodegenerativas, incluso el hombre inmortal. Estos son los principios del transhumanismo. Lo que pasa es que toda respuesta anímica en este momento, con una base, con el materialismo realista y objetivo, no nos explica en absoluto esta respuesta anímica. ¿Cómo puede ser que una reacción dentro de una neurona, una reacción química con una base material, me dé como respuesta a un pensamiento, una actividad anímica? Tú lo sabes, yo no lo sé. No lo sé, pero sé, no lo sabemos. pero sé que es así. Es así. Bueno, lo que me cuesta mucho trabajo sí. es el convertir. ¿Cómo convierto esta química en esta eternidad, en esta fábula, ¿no? En la ¿Cómo? actividad ¿Dónde está anímica, eso? que no Nos tiene... queda, porque es muy posible que se esté depositando otra nueva capa en nuestro cerebro, sobre la corteza, y sea la que explique ese tránsito. Ya lo decía Santo Tomás. Porque decían Santo Tomás, es que los milagros no son extraordinarios, son extraordinarios para los torpes. El que sabe hacer milagros como es Dios, no le cuesta ningún trabajo, lo hace. Y es que esto no lo entendemos, es un problema de necesitamos conocer el próximo paso. Pero actualmente hay una disciplina que está justificando, que está dando, que condiciona un nuevo paradigma que tiene un impacto clarísimo en la concepción estructural del universo y existencial del ser humano, que es la física cuántica. Es decir, si concebimos todo como materia, como elemento estructural básico, no llegamos a ninguna conclusión. Claro, tenemos que cambiar. En cambio, si lo miramos, ¿cuál es la realidad estructural del universo? No es la materia, es la energía. Sí, vamos. Con energía sí que te permite explicar ya ciertas cosas. Cualquier actividad anímica es una actividad energética de una frecuencia elevadísima. Y los arquetipos, lo que tú has dicho antes, estos arquetipos que hablaba de ellos Platón, hablaba Kant, Jung, etc. Es decir, estas normas, estos patrones que nos condicionan una actitud buena ante la sociedad, el ser bueno, el altruismo, la empatía, la bondad, el amor. Y el que no lo tiene, dice, esta persona es mala. ¿Qué tiene esta persona? No tiene estos arquetipos. Pero todo esto es un problema que desde el punto de vista materialista no lo vemos. No tenemos una explicación lógica, con un materialismo de este tipo. El hombre tiene que aprender a no concluir. Hay cosas que tiene que callarse. Yo no sé qué es esto. Me parece más honrado que decir, ¿qué le pasa? Hay que entrar en otro campo, en el idealismo trascendente. Pero el idealismo nos ha hecho tanto daño. ¿No? De vez en cuando dice, como Miguel Hernández, una frase de esa, tanto dolor te agrupa, que es una preciosidad, pero el resto dicen que tontería, que uno dice, me quiere callar, te quiere callar un poquito. Hay que ver la gente que necesita rellenar 5 o 6 periódicos cada día poniendo estos artículos. Eso, el lóbulo temporal derecho es más grande en los más... ¿Pero esto qué quiere decir? O sea, el que yo tenga esto más grande y a lo mejor tengo la neuropsico. Porque un porcentaje enorme de los superdotados, don Manuel sabe de eso, de los niños autistas, tienen graves lesiones en el cerebro. Graves lesiones en el cerebro. El autista más grande, el Zabán más grande que conocido, que murió hace poco tiempo con 43 años, no podía comer solo ni limpiarse los dientes y se leía un libro diario y leía con cada ojo una página. Y le faltaba el cuerpo calloso. ¿Pero qué estamos diciendo? O sea, eso es Don Matefei está por ahí, además se ha hecho una película que se llama El hombre de la lluvia. Es que no nos acercamos a esto. Queremos darle una explicación, sobre todo la socorrida educación. Yo escribí un artículo que se llama Marararia. Marararia era una vecina mía, muy humilde la señora, y tenía un hijo, el hijo se casó con una prostituta borracha, bueno, aquello era... Y además yo lo veía cada día. Y tenía 3 hijitos. Antoñito, era maricón, era drogadicto, era no sé cuánto, y ha muerto hace poco tiempo. Pero los otros eran fantásticos. O sea, porque la educación, que era igual de mala, porque a este no le sirve y a este sí le sirve. Si quiere me dice, no, verás tú, es que como la madre le dijo y entonces el padre le dijo, no, mira, no me cuentes cuentos. Esto no lo sabemos. Lo que sí lo puedo observar y contarlo. Y además sembrar algo de inquietud. No le echemos las culpas a la juventud actual. La juventud actual está severamente enferma.
¿Cómo es posible que se contagien y se contagien y no se vacunen y no se vacunen y tomen droga y se matan? Eso no obedece a ningún esquema animal. Ningún animal hace eso. ¿Cómo se puede coger a un hijito tuyo, ponerle un ancla y tirarla por 1,5 kilómetros de profundidad? ¿Cómo se puede explicar eso? Eso no tiene explicación con nuestro cerebro. Hace falta otro paso. Con el materialismo realista, que es lo que se fundamenta la neurocirugía y la neurología, no lo explicaremos, no lo explicamos, Claro que no, ni claro, lo explicaremos. claro que no. Tú quitas un tumor. Hay que buscar otra disciplina, Claro, dar un totalmente paso de más. acuerdo. Sí. Y este paso más está en la física cuántica. Bueno, pero la No física está en cuántica, materialismo. la física cuántica lo que está utilizando es la informática. Lo que está escuchando es que, mire usted, ha dado una conferencia. Harari es el autor de Homo Deus, bueno, pues, tiene una conferencia publicada en el que el tío, se acabó el Homo sapiens, es que se ha acabado. Al igual que se acabó el hombre que iba rapiñando y después vino el razonamiento y el razonamiento quitó con las deidades. Ha llegado el momento en que los símbolos informáticos nos están dando tanta riqueza de nosotros mismos que nos pueden marcar la conducta. El otro día me mandaron a decir, este verano está usted en tal parte, en tal parte. ¿Alguien sabe dónde estaba yo? Imagínate lo que sabrán. Imagínate las bases de datos. Si eso pudiera utilizar, si viniera Dios mandara un ángel de la guarda, San Enrique, que era muy bueno, y pudiera informarnos de nuestras torpezas y nos sirvieran para algo, sería genial. Pero con la cabeza que tenemos ahora, podemos ser médicos, neurocirujanos y muy listos. Pero no sabemos de la misa a la media, no sabemos nada. Y no somos tan malos como creemos, es que no podemos hacer otra cosa. Yo por lo pronto rezo. Porque crees en algo trascendente. Claro. En un idealismo trascendente, sí. porque te das cuenta que el materialismo realista no te da ninguna Bueno, llegas a un tope que no pero avanzas. el tío que tiene un materialismo racional no es mejor ni peor que yo, es que lo ve de forma distinta. Yo digo, pero esto ¿cómo se va a hacer solo? ¿Pero cómo se va a hacer solo estas galaxias y estas cosas? La física cuántica. ¿Cómo una partícula puede estar en dos partes al mismo tiempo? ¿No? O el gato de Schrödinger que estaba aquí muerto. Yo no lo entiendo, pero desde luego no lo niego. Ni tú ni mucha gente No. lo entiende. Lo que sí veo muchos cuentistas atrevidos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? A mí me gustaría, pero casi que me da miedo. Bueno, yo no soy médico, pero soy psicóloga clínica desde hace 43 años. Estudio muchísima física cuántica y estoy absolutamente de acuerdo con el señor, porque una de las cosas que dice la física cuántica, y hay 12 interpretaciones distintas de la física cuántica, porque están los físicos cuánticos que están más cercanos al materialismo científico y están los más próximos al idealismo. Trascendente, sí. Yo desde mi práctica de 43 años creo no solo en Dios, creo en la conciencia. ¿Por qué no se quitan mascarilla? Sí. Ahora. Sí. Sí. Y estudio mucho esto y ahora estoy intentando precisamente Pero, estudiar... ¿me podría usted decir qué entiende usted por conciencia? La ¿Usted entiende por conciencia- conciencia el estar despierto o el contenido de mi conciencia? No. Los médicos normalmente llamáis a la conciencia o la pérdida de conciencia casi que la interpretáis mejor. Cuando alguien está en coma, decide esta persona no está consciente, pero efectivamente cuesta mucho saber lo de la conciencia. La conciencia tiene mucho que ver con los valores, con el sentido que uno le da a la vida. Es lo que se podría parecer más al espíritu, que no deja de ser energía e información junta. Y los físicos cuánticos hablan de entrelazamiento cuántico, donde dicen que un cerebro no funcionaría sin la conciencia y la conciencia necesita un cerebro para manifestarse. Yo creo que esto sí que hay que estudiarlo muchísimo porque efectivamente creo que da muchísima más explicación que el materialismo científico. Mire usted, a mí lo que me aturde es, por necesidad, ponerle un nombre. Emoción, sentimiento, maldad, todas las cosas que usted quiera, que no todo el mundo, pero una de las palabras que estrés. Estrés es un término que hizo el hijo de un médico austriaco, que decía lo que sufría el enfermo esperando la operación. Pero era una respuesta a aquello, no es al revés.
El estrés no es un estímulo, el estrés es mi respuesta. Quiero decirle con esto que o utilizamos el lenguaje adecuado o apaga y vamos. Lo que usted dice, conciencia es estar despierto, es tener el sistema reticular activador permeable, el llamado SARA. Tiene que estar permeable, si no estoy en coma. Es de las pocas cosas. Incluso dicen que en coma hay experimentaciones que demuestran que incluso las personas en coma reciben informaciones de lo que hay en el ambiente. Sí, sí es posible que eso sea así, pero mire usted, ¿eso cómo se demuestra? Si yo no quiero llevarle la contraria, yo lo que me hago es la pregunta. Bueno, yo he visto enfermos en coma como usted no se puede imaginar, de todos colores. Traumas craneales, hemorragias cerebrales, todo lo que usted quiera. En coma, que le pellizca, ya sabe usted que Tesla hizo una escala de pellizco y todas esas cosas. No, y además se morían. Bueno, ¿cómo sé yo qué pensaba durante? Es verdad que anecdóticamente hay algunos enfermos de hecho que han estado en coma, que después pavilan y se acuerdan de todo. Permítame una cosa muy graciosa. Operamos en Sevilla, cuando trabajaba en Sevilla, a la mujer de un político de izquierda que era una joya. Pero bueno, la operamos de algo y el que está operándola no era yo, ¿eh? Dice, esta tía con todo el dinero que tiene, ¿por qué no se va a una clínica privada y se opera y no viene aquí a darnos el coñazo? Y punto aquello. La mujer en coma con su anestesia. Y cuando se despertó le contó al marido pelos y señales de la cosa. Y la que se lió, y la que se puede liar. ¿Eso cómo se explica? Porque tenía puesto allí con una anestesia, usted no se entera de nada. Si usted se entera es que hay algo extraordinario que usted no puede explicar, pero no se lo invente. Ese es mi esquema de vida. No se lo invente, no. Inventar no, pero para todos los científicos tienen una intuición y luego tienen que llegar, como efectivamente dice, a demostrar. Claro, lo que pasa es que la mayoría de las intuiciones son mentiras puras de oliva. Es que tengo que escribir artículo mañana. Y algunas que todavía no se pueden explicar. Claro, porque su cabeza no está preparada para llegar a esa dimensión. Tiene que estar preparada. Ya ha hecho mucho. Pero hay una cosa, lo que dice la señora, que es muy cierto. Objetivamente tenemos lo que se llaman las vivencias y experiencias alrededor de la muerte. Y de esto hay miles de casos descritos. Sí, yo tengo experiencia de esto. Sí, yo enfermos que están en muerte clínica y te explican cosas realmente extraordinarias. Es decir, que existe un cuerpo físico, existe una conciencia. La conciencia la podemos definir fácilmente, nos permite saber quién soy, dónde estoy, qué hago y en qué entorno me muevo. Esto me lo da la conciencia. Pero después hay una conciencia no local, una conciencia energética, que es la que explica esta situación y que tienen contacto con lo que se llaman los microtúbulos de Hameroff. Pero si yo no lo dudo, que tienen ustedes... Estos objetivos son miles de casos. No, eso no es objetivo. O sea, si tú ahora mismo que te corta un nervio, tú inmediatamente, ¡pum!, se queda paralizado. Aquello es objetivo. Es material. Es material. ¿Dónde está el espíritu? ¿Cómo corto el espíritu? ¿Cómo te explica que un tío mate a la madre, la parte en filetito, la mete en la nevera y se la come otro día? ¿Cómo te lo explica? ¿Qué parte de...? Si quieres te lo invento. Pues entonces que cuando era chico vio al padre que se estaba bajando los calzoncillos y entonces le dijo a la madre, y me puedo inventar lo que quiera, pero eso es falsa y mentira. Nosotros los que jugamos a la ciencia no podemos creer en eso, tenemos que ir, aunque sea muy dura la vida, porque es muy dura nuestra vida, estamos en un estado intermedio de la evolución donde todo es muy duro y donde tenemos además un mundo terrible, las guerras no se han acabado. Un día se enfadaba mucho una señora porque yo dije que la educación que yo conocía no servía para nada. Uy, ¿cómo se puso? Y yo dije, mire usted, la mitad del mundo hace dieta para adelgazar y la otra mitad está muy gordo, está muerto de hambre. La mitad del mundo fabrica la vacuna y la otra mitad se las pone, ¿no? Y así sucesivamente. Con lo que vale un portaaviones se quitaba el hambre de África. Y eso es una buena educación. A eso nos ha conducido todo este esplendor. Pues yo no lo veo. El materialismo, este es el problema. Bueno, pero hasta ahora es que no teníamos otra cosa. No me la voy a creer, pero dígamela. No, a lo mejor sí, porque dice que es religioso. Está desconectado de Dios. ¿Y por dónde está el conmutador que yo me conmuto? Si usted me exige que yo, para encender una lámpara, meta esto en el enchufe, ¿cómo me pongo en contacto con Dios? Los valores. ¿Sabe usted cuáles son los valores? Los valores, el sentido de la vida, de usted, los valores. Pero no del malo. Porque Bueno, el malo también tiene sus valores. Bueno, tiene otros valores.
Tiene Claro. otros valores. Que no son los míos. Desconectados de esos arquetipos, Y no le es más fácil de esos decir- arquetipos como serían la verdad, la bondad, la justicia. Y no le es más fácil, mire usted, hay un chiste, permítame un chiste y ya me Lo callo. siento, disculpen, pero es que me Dicen, parecía me callo, importante María. hablar. Dicen que unos coreanos se escaparon de Corea del Norte, ¿no? Y salen corriendo y llegan a un puesto fronterizo. ¡Alto! ¿Quién va? ¿Coreanos del norte o del sur? Del sur. ¡Ay! Lo ametrallan. Y salen los pocos que salen corriendo, llegan a otro stop de esto. ¡Alto! ¿Coreanos del norte o del sur? Y lo dicen al revés. Del sur. Y también los ametrallan. Hasta que llegan al tercero. ¡Alto! ¿Coreano del norte o del sur? Y dicen, dilo tú primero. Enrique, un momento. Isabel, hi ha alguna pregunta d'això? De gent que estan connectats? Me sigue doliendo, es un nivel físico, nada. No me importa, creo que significa que no sufro a nivel mental. La mente, el intelecto y los hábitos son herramientas del alma, del espíritu. Aquí ya sale esta conciencia no local. ¿Y quién lo niega? Lo que sí es cierto es que es otra función. Dice, el alma no tiene localización anatómica. Es esta conciencia no local, esta energía sutil que no tiene una base anatómica materialista. Entonces, el ya no me importa no tiene localización anatómica. Es decir, aquí siempre se plantea la dualidad, el materialismo realista y el idealismo trascendente, que tiene como base física cuántica, habla de conciencia, habla de... Yo lo que creo que estamos buscando otra nueva dimensión que explique esto que nosotros no sabemos explicar. Aquí está, la nueva dimensión está aquí. Sí, Es que esto no nuevo se trata de ser paradigma. religioso, si no se puede vivir sin Dios, si eso parto de la base. Lo que yo o me callo y me escondo cuando pase cerca de Dios, o si lo busco, pues tengo que decir estas cosas que digo. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Siempre, ya sé que tus conferencias son, crean parte polémica muy agradable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.